Vamos a otro tema. El sector turismo espera que las vacaciones de verano, así como el retorno de casi 80 cruceros programados para el final de este 2021 a las playas mexicanas, dejen una derrama económica cercana a los 160 millones de pesos. Esta cifra representa un aumento del 55% comparado con el mismo periodo del 2019. Y siguiendo con este sector, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, a quien le dijo en este acercamiento que la política turística, reconoció el secretario que la política turística implementada en México durante la pandemia permitió que el flujo de una importante cantidad de viajes en el país al no registrar los vuelos hacia México, al no restringir, perdón, los vuelos hacia México, es decir, México no cerró sus fronteras y eso hizo que el turismo siguiera fluyendo y fue aplaudido pues por el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Así que bueno, por un lado nos contagiamos más, eso sí, pero no cerró México las fronteras y permitió que siguiera fluyendo el turismo. En fin, para hablar más de estos temas, las expectativas que tiene el sector ahora que viene el periodo vacacional del verano, me da mucho gusto saludar al secretario de Turismo Federal, a Miguel Torruco. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días, gracias por estar aquí en el programa. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y efectivamente pues estamos muy contentos con la visita del secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Es la primera vez que he recibido en Palacio Nacional y además pues nosotros estuvimos muy contentos de lo que expresó, pero además las cifras así lo hablan. La pandemia fue pues devastadora para todas las potencias turísticas, la política de la no restricción de vuelos, pero sobre todo que desde el siguiente día, el 12 de marzo de 2020, nos empezamos a reunir con la Secretaría de Salud y se pusieron en marcha 5 protocolos que además sirvieron de base para otros hermanos de América Latina y que se logró que la caída fuera solamente al cierre del 2020 de menos 45%. Si comparamos con el top 10 mundial, nuestros otros 9 colegas cayeron de un 75 a un 85%. Eso nos colocó en el tercer lugar al cierre del año pasado en el ranking mundial. Quiere decir que va a ser más rápida la recuperación. Es más fácil recuperarnos del 45, menos 45 para arriba que teníamos que del 80%. Entonces, ese fue un punto que además mencionó el secretario general del OMT, Surapo Lollitasvili, pero también hizo mención de que el no endeudamiento, como lo hicieron otras naciones, porque ustedes saben que cuando levantan la mano y dicen endeudamiento, aquí están los fondos internacionales de primera, rápidos, fluidos, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que un gran porcentaje se va a la corrupción y otra gran parte pues a los siempre privilegiados. Y a partir de ahí sigue la misma problemática, inclusive ha habido conatos de estallido social en algunas otras naciones. Aquí se apoyó a la base y se controló la variedad con el dólar, la inflación fue mínima y sobre todo que el crecimiento del PIB, ahora el PIB turístico, que efectivamente llegó del 8.9 al 6.5, que para final del próximo año estemos ya con el número de la proporción del PIB del Producto Interno Bruto. También nunca se ha comentado que en materia de inversión extranjera, hoy en día siguen los proyectos que se iniciaron en el 2019 y tenemos 603 proyectos con un monto de inversión de 206.800 millones de pesos. Los empleos que se están generando con esos proyectos que estarán concluidos para el 23 son de 137.262 empleos directos e indirectos, de acuerdo a la información
que nos han dado los 32 secretarios de turismo de las entidades del país. Sí. Nayarit ocupa el primer lugar, tiene 15 proyectos de un total de 103,000 millones. Campeche le sigue con 9 proyectos, Baja California Sur 18 proyectos, Ciudad de México 30 proyectos, Yucatán 67. Tan solo la Ciudad de México hoy en día se están construyendo más o menos 25 hoteles. Por otra parte, si vemos cuáles serán las expectativas al cierre, de acuerdo a las tendencias, estamos hablando de 26.8 millones de turistas internacionales, 10.3 superior al año pasado, una derrama de 12.200 millones de dólares, 10.2 más que el 20, y un consumo turístico global de 2.5 billones de pesos, sí, casi 6% más que el año pasado. Así que pues seguiremos con una ocupación al cierre del año de un promedio del 44%, y precisamente al rato nos vamos a Yucatán con el secretario general para que conozca varios pueblos mágicos, porque México, así lo anunció el secretario, y así lo hemos negociado, será la sede de la primer cumbre mundial de turismo rural en septiembre del 2022, sí, en el que más de 60 ministros de turismo y de agricultura, otros tantos similar de todo el mundo, y México será el foco de un gran evento que por primera vez se hace, la primer cumbre mundial de turismo rural, y sí, sobre todo porque a partir de la pandemia el perfil del turista ha cambiado, ahora quiere lugares más espaciados, más verdes, y por ello estamos trabajando como lo hicimos con la famosa carrera del pescado de Moctezuma, que vamos para la segunda edición ya a partir del próximo año, que marca 6 estados, 8 pueblos mágicos, 2 patrimonios de la humanidad, sí, y salen de Colutla hasta iba a ser la Gran Tenochtitlan, pero para evitar problemas de la meta con la Ciudad de México con el tráfico, seguirá siendo como la primera edición en San Juan Teotihuacán, que contó con 6 países invitados y sobre todo más de 1,000 participantes. Ahora tendremos más de 15, 20 países, y será como el Camino de Santiago, toda una tradición, porque lo hemos adecuado para que todos los pueblos mágicos lo reciban a los turistas con los brazos abiertos y con todo el folclore que caracteriza al pueblo mexicano. Oiga, secretario, ahora que mencionó este tema de Tenochtitlán, nada de esto de crear el nuevo Disney en esta intención de reconstruir Tenochtitlán como un parque de diversiones, ¿verdad? Esta ocurrencia que se mencionó en la mañanera. Se está trabajando con varios parques temáticos, ya está uno concluido con un empresario allá en Nuevo Vallarta, que él lo dará a conocer en su momento, ya está concluido, será una sorpresa para muchos, y también con la nueva futura gobernadora de allá de Baja California, también estamos planeando un parque temático que será de gran interés, recordando que pues 35 millones de turistas cruzan al año la frontera con Tijuana, y pues si se tiene un gran atractivo, se puede cumplir con que haya mayor pernocta y derrama. Recordando la nueva política turística no va simplemente por las utilidades, ni va sobre todo por la concentración de destinos, sino estamos por la diversificación de destinos, crear nuevos productos. Por eso hicimos el Museo de Manzanero. La semana que entra inauguraremos el Museo de la Hotelería. El Museo de Manzanero está en Mérida, se lo recomiendo, con turibús, con recorridos temáticos, pero también, así como lo hicimos en la Ciudad de México, el rostro turístico ahora es bajo el mismo concepto. Vamos a inaugurar en Orizaba, que fue la ciudad donde se constituye, de acuerdo al Cabildo de la Nueva España, el primer mesón de América. Ya se hizo el Museo de la Hotelería, que lo habremos de inaugurar la semana que entra. Seguiremos trabajando con la diversificación de producto. Un ejemplo de regionalización es el
Tren Maya, que por cierto el presidente de la República invitó al secretario general a la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que está quedando hermoso, con ahora 3 pistas de las 4 que va a haber en la primera parte de la primera terminal. Verán ustedes un aeropuerto hasta turístico, porque tendrá sus tiendas internacionales, tendrá su hotel y sobre todo 2 museos muy llamativos, el Museo de la Aviación y el Museo de los Mamuts, y cada uno de los baños es temático, el baño azteca, el baño náhuatl, el baño de la lucha libre, es decir, todo es tematizado. Va a ser un ejemplo de cuando se va a hacer 2 horas, no es así. En el circuito mexiquense se está dando el paso al nivel para que en lugar de otros 45 minutos por la carretera de Pachuca, estamos hablando de 3 kilómetros desde el México hacia el aeropuerto. Secretario, este tema, ahora que habla de la conectividad, que es muy importante para el turismo doméstico y el turismo internacional, ¿cuánto va a afectar la recuperación del sector, esta baja en la calificación de seguridad aérea que tiene México, que bueno, pues no le permite abrir nuevos vuelos entre México y Estados Unidos, y también la quiebra de empresas nacionales? ¿Esto cuánto afecta la recuperación del turismo, secretario? El turismo aéreo ya se recuperó en un 80%. La baja de clasificación de 1 a 2 ya se suscitó también en el gobierno de Calderón, que fue por falta de capacitación y una serie de infraestructura. Ya se están tomando medidas. En la época de Calderón duraron 4 meses, 1 semana en sacarlo adelante. Nosotros esperamos sacarlo más o menos para la temporada de diciembre. Ya no tendremos ese problema. Y también eso se suscitó en 1984, 85, cuando la FAA habían en esa época 58 aeropuertos en todo el país, de los cuales 33 eran internacionales, 16 corrieron el riesgo de bajar de clasificación, se implementaron acciones de capacitación inmediata y se logró superar esa problemática, no así en la época de Calderón, que se logró bajar la capacitación, y en esta ocasión nosotros lo vamos a sacar adelante a través de comunicaciones. Estamos nosotros atentos a ello con personal para sacar todos los puntos en materia de capacitación. Están ya asesores en el ámbito internacional asesorando a lo que antes fue la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora con otro nombre, pero va a tener en tiempo y forma para la gran temporada fuerte que será la de diciembre, que será diciembre, enero y febrero. Así que vamos bien. El presidente dio esa felicitación muy merecida. Al principio se nos criticó, pero también no se ha dicho que somos de los 10 países que hoy en día tienen la vacuna y están hoy en día de 30 a 39 años, gentes que conocemos, ustedes seguramente también en España, terminaron apenas de adultos mayores, así que países del primer mundo realmente han estado en forma más lenta con la vacunación. Con la vacunación. Sin embargo, secretario, zonas turísticas muy importantes de México, Baja California, Los Cabos, Quintana Roo, el caso de Cancún, ahí es donde están creciendo los contagios por COVID-19. ¿No preocupa un nuevo cierre de actividades en estos estados al turismo? Por eso bueno, ha crecido, la ocupación ha crecido, porque hay un tratamiento ejemplar en los protocolos biosanitarios que ha sido reconocido en México, y que ahora la disposición del presidente de vacunar la frontera norte y zonas turísticas del sur, incluyendo Baja California, pues obviamente va a tener un efecto positivo en el corto plazo. Después del mes empezaremos ya a ver los efectos de la vacunación en esas zonas turísticas, como en el caso de Quintana Roo. Ya, bueno, pues que sea una temporada de verano que ayude a recuperar el turismo, y lo mismo en diciembre. Le agradezco mucho, secretario Miguel Torruco, que nos haya tomado la entrevista aquí en las Noticias de la Mañana. Muchas gracias, y mañana o pasado mañana que estaremos en Mérida con el gobernador,
daremos a conocer el banderazo de verano y ahí daremos las expectativas precisas ya de cómo viene la temporada. Muy bien, gracias, secretario. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias.